Arohanui te mautangata enohonei i te henua nei ko Rapanui. I tātou ko pirihaka oua i te vaumahana i nei i ana te pahu mo hakatike atu aroto i te mata o te Rapanui i te tangata e hangaena mo mahia mai i te raua ako mo mata itai e mo hakarongo e tātou taatoa. Bienvenido a nuestros televidentes en nuestro octavo capítulo del programa Ero Ero tu adicción musical, donde el objetivo es rescatar la música y el arte local. Hoy tenemos a dos nuevos invitados, Nati Teao y Javier Manu Toma Toma. Y nos vamos a Tejoe Manu junto a Nati Teao rescatando la música local en Ero Ero tu adicción musical. Imatou ko teki mai a ki te aro nei o te Tejoe Manu mo wānanga iti ki te maori tonga to ona ingoa ko Nati Teao. Arohanui Nati pehekoe. Buonasera, riva. Nati, cuéntale a la comunidad cuándo, en qué año comenzaste tú en la música, de dónde nació tus ganas de aprender a tocar instrumentos. Bueno, mis ganas han estado desde muy pequeña. Mis primeros inicios en el canto fueron con mi papá, cuando subí por primera vez a la Tapati, con él, cantamos y después dejé un tiempo de estar en ello y lo volví a retomar como el año 2005 más o menos, cuando estaba ya Lolita y bueno, me dieron esas ganas de empezar a tocar guitarra. Yo no tenía guitarra de partida y me integré a una iglesia evangélica y ahí me empezaron las ganas de aprender a tocar guitarra y tomé una guitarra una tarde y empecé a tocar. Aprendí las notas básicas y bueno, ahí me empecé a cantar y todo en el jare, con mi familia, sus pejos ahí, ¿cierto? Pero como más profesional pasaron muchos años después, como en cuarto medio más o menos, 2007 más o menos, gracias a un profesor que creo que todos lo conocen aquí en la comunidad, el Marcelo Collao. Gracias a él aprendí a como arreglar más mi canto, mi voz. Pertenecimos a un coro, creamos ese coro de la aldea y así fue ¿cómo se llama? La experiencia en la música. Súper lindo, nada que decir. Creo que con eso aprendí muchas cosas, he cantado con muchos taínas, ¿cierto? Me han acompañado para competir, gané como 2, 3 competencias de colegio y eso me hace sentir obvio que orgullosa, ¿cierto? Nada, ¿qué más decir? Que mi tema, sí, es mi tema que se llama Hay veces, lo creé porque un día estaba muy triste. Yo en ese tiempo estaba pololeando, conocí a mi primer chico, ¿cierto? Ahí la hormona revolucionada, activa, ¿cierto? Me fui como por los juegos de la caleta, por ahí por el Poco, y me subí ahí donde están las piedras y empecé a tocar y a cantar. Y ahí empecé a crear esa canción. Es la única canción que tengo, que he creado. Y siempre la canto en todos lados, ya gracias a usted igual se hizo conocida esa canción porque era como súper íntima, pero no, estoy súper contenta porque he trabajado con muchos taínas y todo y me han ayudado, me han hecho conocida por mi voz y eso. Nati, ¿tú tienes influencia musical local, nacional, internacional? Influencia local, creo que sí, no se diría mucho, pero igual un poco, porque he hecho coros, como te contaba, con varios chicos, ¿cierto? Con los Taoa, con el Petero Jaoa, el Yoyo, Tuki, con él partí.
Y de verdad mi experiencia fue súper linda, porque fue un aporte grande. A veces uno, obvio, que dice, pucha, el Moni, ¿cachai? Pero uno tiene que decir que es amor al arte, si te gusta y te gusta cantar y tú lo expresas así libremente, pucha, placer, ¿cachai? No sé, es como algo súper de sentimiento, es lindo. Cuéntanos, Nati, cuando tú vas a crear tus canciones, ¿en qué tú te inspiras? Bueno, son muchos sentimientos encontrados cuando uno va a crear. El artista tiene diferentes maneras de empezar un tema, empezar una canción. Pero creo que a mí es como en los momentos de ánimo, el sentimiento en el momento. Si estoy triste, quizás va a salir un pejo triste, ¿cachai? Como los riu, como los uté. Creo que ahora se expresa, pero de diferentes maneras. A lo mejor no lo he hecho en Rapa Nui como varios otros amigos taína, pero es lo mismo porque va del corazón y él queda en la retina y queda en la memoria. Así que creo que en eso me inspiro, en la naturaleza, o sea, de partida. En la naturaleza es lo más importante porque influye en la música, va todo de la mano. ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir con tu familia, con la gente que está viviendo ahora en Rapa Nui? Bueno, mi mensaje, sigan creando, sigan fluyendo. La música es lo más lindo que hay. Creo que desde la música parte todo, porque yo trabajo en un jardín infantil y creo que la música siempre va a quedar en ellos. Tú aprendes los colores, los números con música y los niños les queda. Y más aquí que nuestra cultura es una cultura viva, una cultura artística. Entonces no solamente son los patautau, qué sé yo, la cultura, pero la música es lo más lindo, de verdad, porque te llena el alma. ¿Hay veces se llama un tema? Hay veces. Queremos agradecer de Nati haber compartido este momento junto a nosotros. Damos las gracias a Agrovet que nos auspicia con pequeñas cosas aquí para compartir contigo, tierra, un spilling aquí para sembrar tu semilla de achicoria y lechuga. Hanga ama tomo maururu kite Agrovet, maururu takoa kia koena tie itu hanga mo mahia mai te bananga mo haka tike aquí te hua aita ato ahora panui. Hay veces, mokoru ata toa, aroto y te mata o te Rapa Nui y muria ero tu adicción musical. Entre letras y pantallas, tu nombre puedo ver en una isla muy lejana. Yo de ti me enamoré en una tarde de sol. Se divisaba tu cuerpo, gota a gota te bañaba, la calidez de su esplendor. Hay veces que yo pienso que el destino nos marcaba. Cada vez que me mirabas, hay veces que yo pienso
después de ti sin amor? Entre letras y pantallas, tu nombre puedo ver en una isla muy lejana. Yo de ti me enamoré en una tarde de sol. Se divisaba tu cuerpo, gota a gota te bañaba la calidez de su esplendor. Hay veces que yo pienso que el destino nos marcaba cada vez que me mirabas. Hay veces que yo pienso cómo sería después de ti sin amor. Oh, oh. Y volviendo a nuestro programa, queremos agradecer a Nati Teao que interpretó esta hermosa canción junto a nosotros, Mokorua Ta'atoa. He aroha tu kiakoe Nati y tu hanga momahia mai te akonei mohakarongo e te hua ai ta'atoa e nohonei irapanui e tahihai mo ou e motu hua ai. I te hora nei, he teki matou ki te aro era o tahai mo vananga iti kia Javier Manu Toma Toma. Y ahora nos dirigimos a Tahai, donde conversaremos un poco con Javier Manu Toma Toma, integrante de la banda Cabejeque, que quiere compartir su hermosa canción junto a nosotros en Eroero, tu adicción musical. I matou ko teki mai a ki tua o te ahu o ahu tahai mo vananga iti mai a Javier Manu Toma Toma. Ahora nos encontramos junto a Javier Manu Toma Toma de la banda Cabejeque, donde nos contará un poquito sobre sus inicios en la música. Arohanui Javi Pejecoe. Será Yorana, Yorana Korua Ta'atoa, Tokuingua con Javi Manu Toma Toma. Buenas tardes a toda la comunidad. Soy integrante de la banda Cabejeque. Nos encontramos aquí en el sector de Tahai para la entrevista de Eroero, tu adicción musical. Javi, cuéntale un poco a la comunidad, ¿en qué año tú comenzaste la música? ¿Quién te enseñó a tocar instrumentos? Bueno, creo que como todos aquí en Rapa Nui, la música fue parte de la infancia de todos. Desde pequeño siempre la música estuvo presente. Tuve la suerte de crecer en una cuna familiar con grandes artistas como Nito Manu Toma Toma, el tío Nato Atán Manu Toma Toma, el tío Mito Manu Toma Toma, el tío Tatín, entre otros, en donde siempre la música estuvo presente. Pero creo que mi pilar fundamental y quien me motivó a
a que la música sea parte de mí fue mi madre. Ella desde mis primeros inicios me incentivaba con el tema de la guitarra, bueno, primero la flauta, la guitarra. Tuve la oportunidad de crecer con mi abuela, quien era muy sabia y conocía sobre muchos temas Rapa Nui. Entonces, desde pequeño tuve la oportunidad de desenvolverme siempre en un círculo familiar musical. Etahi aroha mote hua ayo Javi. Javi, cuéntanos, influencia local, nacional, internacional. Bueno, influencia local creo que debo partir, fue mi familia. Los artistas de mi familia, cada vez que nos juntábamos en las reuniones familiares, siempre estaba presente la guitarra, siempre estaba presente el ukelele, los temas Rapa Nui, tanto ancestrales como modernos. Y sobre todo, eso sería en el ámbito local. En el ámbito internacional, desde pequeño siempre me motivó, siempre me hizo vibrar el blues, la guitarra. Grandes artistas como Eric Clapton, B.B. King, John Jr. Y así, cuando me empezó a motivar esos artistas, mi madre, se dio cuenta que me hacía vibrar esa música, y poco a poco yo me empecé a dar cuenta que en la casa habían CD de gente que tocaba blues, habían CD de gente que estaba relacionada con el rock, como Kelly Family también, o ya más en cuanto a la comunidad también, los cantantes como de reggae, como Lucky Dube, Bob Marley, etcétera. Creo que mi cuna o mi gran influencia musical siempre fue como la música antigua, música reggae, música rock, en donde la guitarra siempre estaba presente. Javi, cuéntanos un poco en qué tú te inspiras al momento de crear tus canciones. Creo que mi mayor fuente de inspiración es este paisaje que nos rodea. El mar, la tierra, el cielo, el viento. He tenido la oportunidad de poder bucear alrededor de la isla, conocer más allá de a lo que va la tierra. Entonces he tenido fuente de inspiración que no mucha gente o tiene acceso o no quiere acceder. Entonces creo que principalmente mi fuente de inspiración ha sido la naturaleza, las leyendas, nuestra historia cultural, sobre todo. Eso. Javi, el nombre de tu tema y si tienes algún mensaje que quieras compartir con tu familia, con la comunidad, con los niños del jardín, etc. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Ero Ero Tu Adicción Musical, porque siento que esta instancia valora el trabajo que los artistas locales de Rapa Nui estamos realizando. Así que desde ya quiero agradecer a toda la productora, a ti Cera, a todo el equipo que está detrás de la cámara, Ata, Nico, Camilo, porque se valora el trabajo que nosotros estamos realizando con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, ojalá que existan más instancias como esta para que más personas se comiencen a motivar, como yo lo hice, como tú lo hiciste, como los demás artistas lo hicieron. Eso primero que nada. Segundo, quiero dejarlo invitado. A continuación se va a comenzar a mostrar un tema que escribimos con nuestra banda, Cabejeque, con Mistaína, Noah, Varo y yo. Y quiero agradecer también a Agrobet, ya que en esta instancia nos patrocina con productos maravillosos para este contexto en el que nos encontramos. Qué mejor que volver a la tierra, volver al mar. Agrobet Maururu. Y a continuación quiero dejarlos invitados a que vean nuestro trabajo. El siguiente tema se llama Cabejeque y lo verán aquí en Ero Ero, Tu Adicción Musical. Oh, hey, oh. Tahiaros Hanui Nui, Tenu Mapuchera, Tahihai.
y orando. Mama itera eha ere ana ua te ara moai o puhi puhi a te tokera hu Engaro amai te mana te henua e ta mama itera eha ere ana ua te ara moai o puhi puhi a te tokera hu Engaro amai te mana te henua E a heiri he turu he o au He kia kawe heke O mahi a mai tōna i te kia kawe heke E mo mahi a mai tōna marama He a heiri he turu he o au He kia kawe heke O mahi a mai tōna i te kia kawe heke Mahia mai tōna marama E te umanga e Katari mai te toki mo tarai I te aringa ora o te tupuna Pe mua ka oho E te umanga e Katari mai te toki mo tarai I te aringa ora o te tupuna Pe mua ka oho Pe mua ka oho Turuba E tamama i tera Eha ere ana haua te ara moai O puhi puhi a te tokera hu He ngaro a mai te mana te henua He a heiri he turu he o au He kia kawe heke E mo mahi a mai tōna i te kia kawe heke E mo mahi a mai tōna marama E te umanga e Katari mai te toki mo tarai I te aringa ora o te tupuna Pe mua ka ohoi E te umanga e Katari mai te toki mo tarai I te aringa ora o te tupuna Pe mua ka ohoi Pe mua ka ohoi Y volviendo a nuestro programa, queremos agradecer a Javier Manu Tomatoma que quiso interpretar su canción Cabejeque para todos nosotros. Agradecemos también a la Corporación Cultural, a Baibai Shop, a Agrovet y a las NUA del Papara Au. A Baibai la pueden encontrar aquí en Hangaroa Otay junto a su hermosa ropa. Maururuatu kitehare peutupuna, que a Baibai Kitengaru au era o te Papara au e kia Agrovet te tautorumai y te matouanga. Un mensaje para toda la comunidad, aunque estemos en pandemia y no lleguen turistas, por favor, cuidar, respetar nuestro parque arqueológico. Heunga tu etahirón o mokorua ta atoa etehua aie, hapa o tatou henua, o tatou te ono, o te tatou hakara kaoho maiena. Ina korua korehu paurote mahana hopu i te po, mata ita imai korua aroto i te mata o te Rapanui i muria. Ero tu adicción musical.